Bueno, principalmente voy a hablar sobre la escuela patrística. La escuela patrística tuvo la necesidad de organizar teológicamente el cristianismo y en este sentido crear un dogma, con su objetivo que principalmente era fusionar la filosofía con el cristianismo. Sus pensamientos principales eran de que todo, absolutamente todas las cosas, ocurren por la voluntad de Dios y que el ser humano tiene dos sustancias, la material y la espiritual. También uno de sus pensamientos más importantes para ellos y más principales, más que todo para ellos, era que la fe cristiana es la única y es una auténtica y es verdadera. Bueno, en este sentido, la escuela patrística tuvo varios representantes. Uno de sus representantes principales fue Mario Victorino. Mario Victorino más que todo se basaba en la metafísica, en función de dos modos principales. Estos dos modos eran muy importantes para él y eran el modo de ser y la explicación sobre la vida. Mario Victorino también decía que Dios es la causa de todas las cosas. En este sentido, Dios sería la causa de sí mismo. También hizo una crítica y concluyó de que todos llegan al cristianismo a través de la filosofía. Bueno, como ya lo mencioné, él más que todo se basaba en el cristianismo y él hizo una reflexión sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más que todo, como ya lo mencioné también, él se basaba en la metafísica y en el cristianismo, así que no tuvo mucho acercamiento hacia el derecho, pero él tuvo un acercamiento con el derecho cuando analizó el término uno de Plotino. Y bueno, el término uno de Plotino dice que el principio de todas las cosas es aquello de lo que todo parte y a lo que todo regresa. En este sentido, Victorino identificó varios puntos importantes de este término, que decían que la privación absoluta no existe y que la privación es relativa y denota alteridad. Pensamientos principales de la escuela patrística. Los padres de la Iglesia buscaron establecer una relación armoniosa entre la fe cristiana y la razón. Es por eso que entre los pensadores principales que tenemos sobre esta escuela es Boecio, quien hace mención a la justicia y virtud, que principalmente considera que la justicia era esencial para la virtud y la rectitud en la vida humana. Él sostiene que la verdadera felicidad se encuentra entre la virtud que juega un papel fundamental en la vida moral de las personas. También hace mención a la ley divina y la ley humana, que prácticamente se cree que la ley humana debe estar en armonía con la ley divina y la ley natural para ser justa y válida entre distintas sociedades. Es importante mencionar la parte del libre albedrío y responsabilidad porque aborda que el conocimiento divino, los humanos tienden a relacionar y son capaces de elegir y actuar libremente. Esto es bastante interesante e importante, ya que hablamos sobre toda la época cristiana, donde esto tiene un papel fundamental entre las personas de esta línea temporal. Patrística son aquel que busca la verdad de vida, debía encontrarse en la fe. Estos filósofos se oponían al uso de la razón. Ellos querían ponerlo la fe más antes que la razón.
Los padres de la Iglesia tenían el objetivo de no solo defender la fe, sino también de establecer los dogmas atravesando de los cuales todos los cristianos van a tener una creencia en común. La patrística fue el primer intento por unificar el conocimiento de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas de los dogmas paganos y las herejías. Otra idea central sería las escuelas filosóficas fueron el empiezo para unir la razón y la fe, y siempre y cuando estas iban a respetar que la fe iba por encima de la razón. Los filósofos intentaban poner la razón más antes que la fe. También las ideas centrales del pensador Isidoro de Sevilla serían de que las leyes civiles y las leyes religiosas tenían la misma importancia para el soberano, para otorgar el poder al soberano. La pérdida de fuerza moral consigo, tras pérdidas y desgracias por el pueblo, era porque era un castigo divino porque el rey había cometido algún pecado. El tirano es una persona no amada por Dios, pero permitida por él. Todo poder divino viene directamente de Dios. En la Edad Media, aquí dice, todas las leyes son divinas o humanas. Divinas serían de función de la misma naturaleza y las humanas serían las costumbres de los humanos. De ahí estas mismas hayan dependencia porque diversas son las costumbres y usos de los pueblos. Aquí resulta Cicerón que cuando decía que las leyes son cosas, aquí resulta de Cicerón que las leyes son cosas de dioses y los decretos son cosas de los hombres. Patrística sería de que, en mi opinión, las dos son muy importantes, tanto como la razón y la fe. Pero si en la actualidad pondríamos haríamos caso más a la fe, no robaríamos, no mentiríamos, no mataríamos, pero no haríamos un montón de cosas que para la sociedad son consideradas malas. Ahora sí, usamos la razón. Nos pondríamos a pensar el por qué, el cómo ha sucedido esto. Entonces, pero la fe es más que todo moral. Es por decir que si yo miento, yo voy a tener en mi conciencia de que he hecho algo malo. También digo que la moral, por ejemplo, sería de que si yo miento, solo yo sabría que he mentido. Ojo, si nadie me ha visto, entonces yo solo sabría que he mentido. Sería más que todo moral, porque si he hecho algo malo, mi conciencia no me dejaría un poco en paz. También, pero si usamos la razón, un ejemplo sería de que si yo estoy mintiendo acerca de un robo y la persona que está ahí y usa su razón, es por decir que si yo estaba en el momento exacto, yo ese ratito he huido, yo tengo unos rasguños que la persona a la que yo he atacado me ha rasguñado. Entonces, por lógica razón, la persona que está investigando va a pensar que yo he sido la responsable. Eh, Eso, que yo he sido responsable. También acerca del pensamiento de Isidoro de Sevilla, podemos decir que tiene mucha razón acerca de que
Dios tiene el poder. Bueno, vamos a continuar con Clemente de Alejandría. Este es un importante filósofo cristiano. Bueno, antes vamos a dar un poco lo que es la escuela patricística, que en la lectura que hice es el estudio del pensamiento, de la doctrina y las obras del cristianismo desarrollados por los padres de la iglesia. En esta escuela patricística era lo que más estudiaba el cristianismo en los primeros siglos y también estos autores que son muy relevantes en esta escuela patricística. Bueno, Clemente de Alejandría era un filósofo religioso que era muy destacado por su sabiduría y virtud. Bueno, entre tenemos las obras que han sacado y que me han parecido muy interesantes, cada uno por su respectiva explicación o de qué tratan más o menos, y lo que he podido dar lectura un poco a estos, que es el Protéptico. Este es su primer libro, que trataba de una... buscaba una exhortación y buscaba la fe. Dice que Clemente escribió que el logo divino es presentado para despertar todo lo bueno en el alma humana y para despertar y alcanzar la mortalidad. Bueno, lo que nos explica en el libro es que está basado para buscar una fe, para así llegar a una inmortalidad. En su segundo libro lo engancha con el primero, porque en el segundo es el Paedagogus, que era una obra, que es una obra de ética cristiana, que en sus escritos se nota mucho la influencia de un filósofo que era estoico. En este libro es más sobre un debate sobre una conducta individual. En Clemente presenta la vida natural simple y moderado. En el tercero tenemos el Estrómata, que libro Clemente detalla cómo perfeccionar la vida cristiana. En podemos ver la trilogía del primero y segundo, que es con un propósito de resolver las interrogantes para aquellos que creían en lo que es la iglesia, la fe cristiana. Y el otro libro que tenemos por último es ¿Quién es el hombre rico que se salvará? Este libro tiene una razón importante por la cual lo escribió. Era por los jóvenes que en ese tiempo tenían comportamientos inmorales, ya que por simplemente ser ricos, ellos pensaban que no tenían que hacer nada. Bueno, en cuanto a su pensamiento hacia el derecho, la verdad, como más podemos ver, esta escuela patricística era más sobre el cristianismo. Entonces, bueno, era más para Clemente, que tenía que ver la razón con la fe, que van de la mano de una con la otra, que son importantes una como la otra para funcionar. También tenemos la razón. Decía que son ciertos principios que no siempre se puede demostrar, pero que se acepta por la fe. También podría decir que su pensamiento sobre el derecho de este filósofo es basado en una filosofía que es la razón, que es el principio del valor y la virtud, y es un camino hacia la verdad. Bueno, en conclusión, para Clemente de Alejandría, a lo que he leído y investigado, es netamente cristianismo, pero lo que nos da un aprendizaje, una enseñanza, es la razón y la fe. Como decía, a veces la razón no se cree, pero con la fe sí, y es un camino que nos lleva hacia la verdad. Es lo que buscamos en el derecho, ¿no? Una verdad de cualquier caso que hayamos tenido, cualquier problema que se pueda solucionar con el camino hacia la verdad.
Y eso muchas personas con su, podría decir que con lo que creen en Dios, realmente tienen fe para que todo vaya bien, o más que todo no criticar. Eso es lo que una enseñanza, no criticar más que todo cualquiera de las dos posiciones, si es que cree o no cree. Más que todo es aprender de esta escuela, que en esos tiempos, si podemos verlo, era muy difícil, ya que había unos tiempos donde se creía en lo que era la iglesia, era la que mandaba, en otras era lo que antes mandaba Platón, que eran los filósofos, pero a pasar el tiempo, los siglos, va cambiando todo esto, pero ellos son la reseña de todo lo que ha pasado antes y nos dejan enseñanzas y obras muy importantes, tal vez que ahora no hacemos, o no hay muchos que escriben libros o obras en cuanto a esto, ya que ellos en sí dejan una marca en nuestro, en lo que es la filosofía y también en lo que es el derecho, que es muy importante. Gracias.